Crisis sanitaria pone en riesgo la vida de miles de guatemaltecos. Sicarios disparan contra tripulantes de microbús en zona 8 de Misco. En medio de la crisis, sistema penitenciario se queda sin director. Ordenan cese temporal de sistema de pago por cuotas sin intereses. Culpables, 9 integrantes de banda de sicarios escuchan sentencia condenatoria. Protestas y bloqueos rompen orden público en Retaluleu. Riñas estudiantiles en centro histórico provocan movilización policial. Atentados terroristas en Siria dejan 24 víctimas mortales. El campeón podría perderlo todo. Antigua GFC espera decisión tras control antidopaje. La salud es un derecho inherente al ser humano y el encargado de garantizar los servicios gratuitos es el Estado. Si bien es cierto, cada persona es responsable de su salud y de cuidar a los miembros de su familia, las autoridades están obligadas a promocionar atención pública que incluye atención médica, insumos, exámenes de laboratorio y medicinas, entre otras cosas. Para eso fueron electos como funcionarios de gobierno. Para eso, los ciudadanos pagan impuestos y para eso deben utilizar el dinero recaudado todos los días. Si no lo hacen, estamos hablando de funcionarios incapaces o que velan solo por sus intereses. Y la otra cara de la moneda, la sociedad en general. Todos estamos obligados a tributar para poder exigir resultados al Estado. Y cuando se habla de todos, significa todos. Funcionarios de gobierno, empresarios, carniceros, periodistas, albañiles, tenderos, comerciantes, médicos, arquitectos. No importa de quién se trate o de su estatus social, quien no paga impuestos se convierte en cómplice de la crisis que padece el país. Quien no paga impuestos se está robando la salud del más necesitado. Quien no paga impuestos es un delincuente y por lo tanto merece ser perseguido y castigado penalmente. En apenas 26 días del presente año y con nueva administración en el Poder Ejecutivo, Guatemala sigue padeciendo crisis sanitaria. Los 2 hospitales más importantes del país y por ende, los que más pacientes reciben diariamente, sufren carencias que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Aquí el problema agrega otro protagonista, el médico. El médico que dedicó varios años de su vida a profesionalizarse. El que se ha desvelado, el que pone todo su esfuerzo para salvar vidas, el que cumple con su juramento hipocrático, pero no recibe salario. ¿Cómo hace el médico entonces para llevar el sustento diario a su familia? Ese médico se ve obligado a paralizar labores para presionar al Estado. Y una vez más, el guatemalteco que menos recursos tiene, sufre por este tipo de acciones. No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder. Benjamín Franklin. Excelente noche de martes y gracias por su sintonía. Así iniciamos hoy, hablando de la crisis que sufre la red hospitalaria y ahora vamos a conocer la situación actual del Hospital Roosevelt. La situación vuelve a repetirse. Pareciera una paradoja, pero la consulta externa del hospital, considerado como el más grande del país, ha atendido a los guatemaltecos en los últimos 15 días de manera irregular. La falta de insumos, medicamentos, equipo quirúrgico y la ausencia de pago de los honorarios de los médicos residentes del Hospital Roosevelt son las causas por la cual la atención no ha sido la idónea en los últimos días. A diario, cientos de guatemaltecos acuden al centro hospitalario con la esperanza de lograr obtener una cita que garantice su atención, la cual es un derecho constitucional. Después de una paralización en toda la consulta externa en el Hospital Roosevelt en noviembre del año pasado,
situación que duró un poco más de 30 días. El centro hospitalario fue capaz de funcionar regularmente cerca de un mes y medio. El riesgo de una nueva paralización en el área era inminente para la Asamblea de Médicos y una intervención de las autoridades de salud en aquel entonces pudo haber evitado que la situación no volviera a ocurrir. La crisis financiera por la cual atraviesa el Estado impide el rescate de toda la red hospitalaria. La deuda con los proveedores es millonaria. El nuevo gobierno intenta paliar la crisis y pese al donativo de más de 100 millones de quetzales en medicamentos e insumos, la situación continúa de la misma manera. Hay que resaltar que la situación también ocurre como una medida de presión para las autoridades de salud para que desembolsen el pago de sus salarios. Se dice que el pago de los honorarios y algunos bonos para los galenos están atrasados por 3 meses, acumulando una deuda que supera los 12 millones de quetzales. Acá es importante resaltar que los más afectados, como siempre, son ciudadanos que no tienen el presupuesto para acudir a un centro asistencial privado. La situación es similar en el Hospital General San Juan de Dios. Los médicos se resisten a prestar el servicio hasta que las autoridades cumplan con el pago de sus salarios. La consulta externa del Hospital General San Juan de Dios y el área de emergencia dejaron de atender a los miles de pacientes que buscan sanar su salud o al menos la atención médica pronta. Esta mañana el personal de ese nosocomio colocó carteles para informar que por desabastecimiento de algunos insumos para pacientes de oncología, cirugías y donadores de sangre no se podría atender. Pues las ve críticas, porque cuesta que atiendan, ¿no? Sí. A muchas personas regresaron. Sí. Y en el caso de los pacientes oncológicos, también dicen que para atender tratamientos de cáncer, de cirugías. Todo está triste la situación, va, porque dicen que no hay medicina. Gracias a Dios, con lo poco que tienen, ellos nos están dando apoyo, va, porque mi mamá, ella la está hospitalizada y gracias a Dios le están dando atención. Sí. Mandaron a la calle a hacer exámenes. Sí, mis hermanos fueron a la calle a hacer sus exámenes porque aquí no estaban todos, no dependían de nada para hacer muchos exámenes, entonces sí, fueron a la calle a hacer exámenes. La verdad, con las experiencias que nosotros hemos tenido aquí desde la semana pasada, nosotros venimos de Chiquimula y trajimos 7 donadores para plaquetas. Los trajimos y fue de por gusto haberlos traído de Chiquimula para acá y no habían insumos. Según el personal del Hospital General San Juan de Dios, desde agosto del año pasado se les adeuda más de 12 millones de quetzales en pago de salarios, situación que los ha orillado a tomar medidas de presión ante la falta de pago y de insumos dentro del hospital. En el mismo contexto, tal parece que la paralización de labores en el Hospital Nacional de Occidente es inminente. La cobertura de este caso en particular a cargo de nuestro corresponsal en esa zona, Froilán Rodríguez. La crisis hospitalaria que vive el Hospital Regional de Occidente es la peor de su historia. Resulta difícil creer que este hospital de carácter regional no tenga la capacidad de atender a las señoras en labor de parto, que darán a luz por medio de cesárea. Tan solo hoy quedaron evidenciados 2 casos en los cuales las pacientes llegaron de regiones de la Boca Costa, pero nada pudieron hacer por ellas, remitiendo a una de ellas al hospital de Retauleu y la otra a Mazatenango. Lo peor del caso, se pone en riesgo la vida de la madre y el menor. Pues fíjese que yo traía a mi cuñada aquí porque me mandaron del centro de salud de Palmar, que ella no pudo dar a luz allá. Y la trajimos para acá porque según dicen que va a ser cesárea, pero no hay nada para que pueda ser cesárea, ahorita va a ser trasladada para Retauleu. No tenemos dinero pues para estar dando vueltas, pues ahora tenemos que ver de dónde va, porque el asunto es que salve y que no le pase nada pues. Ni a ella ni al bebé.
En el caso de la consulta externa, transcurren 2 semanas y media y parece ser que no existen autoridades del Ministerio de Salud para buscar una solución a esta falta de atención médica. A mí me llama la atención que el Ministerio de Salud ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones, ¿verdad? Nosotros lo que quisiéramos es llegar a un acuerdo para ya no afectar a la población, que son los que salen aquí pagando algo que no son ellos los culpables, ¿verdad? El sindicato realizará una marcha con la intención de despertar a las autoridades y hacerles ver que muchas vidas están en riesgo por la falta de capacidad en la administración hospitalaria. Estaremos realizando un plantón frente al Hospital Regional de Occidente y hacemos un llamado a toda la población para que se sume a esta lucha, a este proceso. Pese a las acciones anunciadas por las autoridades para combatir las extorsiones, los atentados contra quienes se niegan a pagar el dinero exigido por pandilleros no cesan. De nuevo, un microbús que cubre la ruta entre La Fuente, Ciudad San Cristóbal y la ruta Villalobos, Zona 12, Villanueva, fue el blanco de un ataque armado, resultando heridos el piloto Wilfred Vladimir Palacios, de 33 años, y el pasajero Enrique Ríos Esteban, de 46. El hecho ocurrió cuando el microbús esperaba pasaje en la tercera calle, Boulevard San Cristóbal, Zona 8 de Misco. De acuerdo a la versión de los pasajeros, 2 hombres se acercaron a la unidad colectiva, dispararon contra el conductor y huyeron del lugar. En estado grave fueron trasladadas ambas víctimas al Hospital Roosevelt, lugar donde se encuentran bajo observación médica. La situación provocó que los conductores que prestan el servicio en la ruta paralizaran labores hasta que las autoridades garanticen su seguridad. Como suele suceder, los usuarios resultaron siendo los más afectados al tener que abordar medios de transporte alternativos. Está bastante difícil, ¿verdad? Porque yo iba para Villanueva y desgraciadamente me va a tener que regresar, ¿verdad? Por lo visto, las cosas siguen igual o tal vez hasta peor, ¿verdad? Vemos que es incorrecto lo que están haciendo, ¿verdad? Porque nosotros los usuarios necesitamos el transporte, pero si ellos han decidido parar, sus razones tendrán, porque todos somos seres humanos. Por otra parte, se supone que una de las prioridades del gobierno de turno es garantizar el control de las cárceles. Sin embargo, esta noche, la plaza de director del sistema penitenciario está vacante. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, expuso ante representantes del sector privado que los mayores retos de la cartera son trabajar con pocos agentes y el hacinamiento en las cárceles. Según Rivas, de los 22 centros de privación en el país, 13 están a cargo de la Policía Nacional Civil y actualmente solo 35.400 agentes están al servicio para los más de 7 millones de habitantes. El ministro enfatizó en que es necesario que se apliquen acciones para reducir el hacinamiento en las cárceles, que superan el 200% en su capacidad, y duplicar el número de agentes, tomando en cuenta los altos índices de criminalidad. Actualmente se contabilizan 17.309 hombres y 1.687 mujeres, población que supera en un 212% su capacidad en los 22 centros de privación de libertad. Primero, tener la data o la información de toda la población reclusa, saber exactamente cuántos fueron ya condenados y cumplieron su pena, quiénes tienen derecho de la redención y quienes están detenidos por delitos menores. Ahora estamos terminando de sistematizar esta información para llegar ya con el plan a la instancia coordinadora del sector justicia. Rivas reconoció que no hay presupuesto suficiente y que se acumula una deuda de 584 millones de quetzales, pero se buscará desarrollar un plan para promover acciones de carácter inmediato para revertir la situación. Mientras tanto, el presidente Jimmy Morales lo expuesto por el ministro de Gobernación y dijo que es de carácter urgente reformar el sistema penitenciario, ya que además del hacinamiento, un 10% de los reclusos continúa en prisión a pesar de haber cumplido con su condena. Fortalecer el sistema judicial. Hemos estado abogando porque dentro del presupuesto puedan tener 250 millones más, señor ministro, para que ustedes puedan por lo menos solventar las necesidades que sabemos que su operación demanda y aún sabemos que no es suficiente, pero estamos luchando para que ustedes puedan contar con ese recurso. Esta tarde trascendió que el director del sistema penitenciario, Alexander Toro, renunció por motivos personales. Así lo detalló el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.
Bien, continuamos con más información. El próximo mes, miles de guatemaltecos perderán el beneficio de comprar con tarjetas de crédito y pagar a plazos sin recargo de intereses. A partir del 4 de febrero próximo, los emisores de tarjetas de crédito estarán eliminando temporalmente el sistema de pago por cuotas como una medida de presión por las bajas tasas de interés que aprobó el Congreso de la República en noviembre del 2015 para entrar en vigencia en marzo del presente año. Esta es la carta que ha sido enviada a los empresarios por parte de la empresa de emisión de tarjetas de crédito, donde se les notifica que el sistema de pagos o cuotas será suspendido de manera temporal a partir de febrero. Según los empresarios, esta medida significa que no se podrán financiar en pagos a plazos con precios de contado, sin pagar intereses y representaría pérdidas millonarias al fisco, tomando en cuenta que este servicio es utilizado por 80,000 usuarios mensualmente y representan cada mes 400 millones de quetzales en venta al contado en comercios, por lo que su suspensión acarrearía pérdidas para el sector comercial. La ley de tarjetas de crédito fue aprobada el 4 de noviembre pasado por el Congreso de la República y en esta se regulariza la tasa de interés y los límites de gastos financieros, además de prohibir el acoso de los emisores a los clientes en mora o con retraso en los pagos. Y con el objetivo de erradicar la corrupción en la ejecución de los programas sociales, el gobierno central pretende hacer uso de los avances tecnológicos. Específicamente, se trata ahora de tarjetas de débito. La bolsa segura podría ser reemplazada por una tarjeta de débito, a la cual el Estado recargaría cada cierto tiempo alrededor de 300 quetzales, para que las familias que se benefician con el programa social puedan realizar las compras de sus alimentos. El proyecto es parte de una iniciativa que impulsa el ministro de Desarrollo Social, José Moreno, y que debe ser analizada por el gabinete de gobierno. El funcionario asegura que las negociaciones con las entidades bancarias y financieras ya se dialoga en una mesa de trabajo y de llegar a un acuerdo. El sistema podría ser implementado a partir de los 3 meses de un consenso final. Esto es para transparentar la entrega de las bolsas de alimentos, básicamente. Posteriormente va a ser para dar las nóminas de todos los ministerios. Ya el proyecto ya se lo enseñaron al señor presidente y en su momento él lo dará a conocer a la prensa. En otro tema, las riñas entre estudiantes en el centro histórico mantienen a la expectativa a las fuerzas de seguridad. La policía ya ejecuta el plan Escuelas Seguras. Nuevamente, la Policía Nacional Civil tendrá en ejecución el plan de seguridad en escuelas con la finalidad de evitar conflictividad entre estudiantes de la Zona 1 capitalina y posibles hechos de criminalidad contra alumnos que se movilizan por el sector. Según Jorge Chinchilla, subinspector de la PNC, se buscará realizar reuniones y charlas con los directores de los establecimientos educativos con la finalidad de reducir los enfrentamientos entre alumnos a la hora de salida, situación que ha dejado a varios estudiantes y transeúntes heridos y fallecidos. El trabajo de prevención del delito no solo va a depender de venir y brindar la seguridad, sino que también de dar charlas 1 hora a la semana con el maestro titular a estos jóvenes en estos institutos del centro histórico, donde se les da charlas cómo resistir el ingreso a las pandillas, cómo resistir el consumo de estupefacientes, no al vandalismo, no al bullying, e incluso se han organizado ciertos encuentros deportivos entre institutos tanto del centro histórico como también de la zona 13, para empezar a tener una mejor comunicación entre los mismos alumnos y no se den esta clase de pleitos fuera de los distintos centros educativos. Hasta el momento, la Policía Nacional Civil ha instalado cámaras de vigilancia por los sectores donde hay establecimientos educativos y se ha implementado el programa de escuelas seguras con patrullas por los sectores donde se cree hay conflicto entre alumnos. Vamos ahora a los tribunales de justicia y es que esta tarde se dictó sentencia condenatoria contra 9 delincuentes. Las pruebas que presentó la Fiscalía guatemalteca fueron suficientes y contundentes para los jueces que conocieron este proceso penal. Los integrantes de la banda de sicarios denominada Los Chehuen escucharon sentencia este día en los tribunales de justicia. Los resultados de las investigaciones del Ministerio Público demostraron que operaban principalmente en Chiquimula, aunque también cometieron crímenes en otras regiones del país.
Eran asesinos a sueldo que operaban de manera descarada y sin piedad, toda vez quien solicitaba el trabajo pagara por hacerlo. Los fiscales del Ministerio Público presentaron escuchas telefónicas que fueron determinantes para esclarecer el caso y dictar sentencia condenatoria. Los jueces del Tribunal A de mayor riesgo ordenaron condenas que van desde los 16 hasta los 68 años de prisión contra los 9 integrantes de la estructura que era dirigida por Eduardo Chegüén, y además de cometer asesinatos, incurrieron en extorsiones, lavado de dinero y narcotráfico. En otro tema, el futuro de María del Rosario Melgar está de nuevo en manos del sistema de justicia en nuestro país. La acusada de participar en el asesinato de un asesor del Ministerio de Gobernación hace 8 años. Después que en marzo del 2015 la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal decidió que el juicio en contra de Melgar Martínez debía repetirse porque encontraron incongruencias en la sentencia donde fue declarada inocente en el 2013. Nuevamente, María del Rosario Melgar, ex asistente del asesor del Ministerio de Gobernación de nacionalidad venezolana, Víctor Rivera, quien fue asesinado en el 2008 en un sector de la zona 15, enfrenta juicio por su presunta participación en el asesinato. Esta vez la Fiscalía señala a María del Rosario Melgar del delito de asociación ilícita por supuestamente haber sido cómplice de un grupo criminal encargado de la ejecución de Rivera, valiéndose de ser la asistente personal para obtener información privilegiada en torno a sus movimientos. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó una serie de pruebas, entre ellas los informes balísticos que fueron recabados en la escena del crimen. Bueno, en el caso de los indicios que escriben el dictamen, al igual que el anterior dictamen, fueron remitidos por el almacén central de evidencia del Ministerio Público y la huella fue remitida por la DGCAM con su respectiva custodia. En junio del 2013, el Tribunal Sexto Penal absolvió de los delitos de asociación ilícita y asesinato a María del Rosario Melgar Martínez. En ese momento, se dijo que la investigación del Ministerio Público no tenía el sustento suficiente. Y en otra judicatura inició la segunda batalla legal de Luisa Koch Tacatic, alias Mamahuicha. La mujer cumple una condena de 10 años de prisión por el delito de asociación ilícita y en el primer juicio en su contra fue absuelta del cargo de asesinato. Esta vez se enfrenta a la justicia por extorsión y según los fiscales del Ministerio Público presentarán escuchas telefónicas que evidencian que alias Mamahuicha incurrió en este delito. Se supone que esta mujer colaboró con un grupo de pandilleros que extorsionaban a transportistas que circulan principalmente al norte del país. Siga con nosotros, viene lo más completo de la farándula. El orden público fue alterado este día en Retaluleu. Pilotos de mototaxi manifestaron en demanda de seguridad y vecinos de una comunidad de esa zona se niegan a ceder una carretera para el transporte de caña. La entrada y salida de la cabecera departamental de Retaluleu fue bloqueada esta mañana por pilotos de mototaxi que reclaman a las autoridades garanticen su seguridad. Los transportistas aseguran que grupos de extorsionistas los intimidan constantemente y les exigen el pago de determinada cantidad de dinero para poder prestar el servicio. El malestar de los conductores radica en que solo en lo que va del presente año, 5 pilotos de mototaxi han sido asesinados y ante lo alarmante de la situación, aseguran que las autoridades no le han prestado la debida atención al caso. Porque nosotros como servidores estamos siendo asesinados, le servimos al pueblo honradamente y vienen otras personas y nos asesinan para que suelten a los asesinos. ¿Y nosotros qué? Nosotros no valemos nada. Nosotros no tenemos valor para la justicia, valor para los jueces, valor para los abogados. Siempre en el mismo departamento, pero en Aldea San Luis, municipio de San Sebastián. Vecinos de la comunidad bloquearon el paso de una carretera, la cual aseguran fue construida por ellos mismos y que está sirviendo de ruta para camiones que trasladan caña de azúcar. Los inconformes exigen al dueño de la materia prima que utiliza el camino vecinal para que brinde mantenimiento al tramo carretero o ayude a una escuela de primaria ubicada en la región. Hacerle saber al señor Ricardo Fernández, porque está inconforme de que él esté pasando aquí con su caña, porque él
No sé qué trato hizo con el cocoy anterior, pero ya ahorita el cocoy anterior que estaba ya no está, entonces es un nuevo cocoy. Entonces ellos lo que le piden al señor, ¿verdad?, solicitarle que si puede colaborar él con una fosa séptica para la escuelita de aquí del sector. El paso de la carretera fue despejado por las autoridades al lograr llegar a un acuerdo con ambas partes. Mientras tanto, pobladores de una comunidad de Huehuetenango amenazan con disturbios si 8 empleados de la municipalidad no abandonan sus cargos. Vecinos del municipio de San Rafael Petzal, Huehuetenango, en conjunto con autoridades de derechos humanos y fuerzas de seguridad, sostuvieron una mesa de diálogo, pues se encuentran inconformes debido a que la comuna del referido municipio se encuentra emplazada por 8 trabajadores, quienes se niegan a dejar sus cargos. Los descontentos retuvieron por más de 8 horas a los empleados el pasado 8 de enero y argumentan que tomarán medidas más drásticas en los próximos días, pues el Ministerio de Trabajo resolvió que los trabajadores deben regresar a sus puestos. Ellos lo ven como un insulto a la comunidad, a la población, en primer lugar. En segundo lugar, pues ellos han manifestado que por costumbre los alcaldes que se van, pues se llevan a su gente, los que vienen obviamente pues traen a la gente afín a ellos. Mientras no haya aceptación de la población en que estos señores regresen a su trabajo, obviamente mantienen vulnerables ante la situación de poder regresar. Para el próximo lunes se le dará continuidad a la mesa de diálogo, en donde se espera se llegue a acuerdos. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información. En el Congreso de la República inició el trabajo de los parlamentarios que estudiarán el perfil de los profesionales que buscan un cargo en el máximo órgano constitucional de Guatemala. Esta mañana quedó instalada en el Congreso de la República la Comisión de Postulación, que tendrá a su cargo evaluar los perfiles para los profesionales del derecho que pretendan participar en la elección de los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Los parlamentarios deberán reunirse todos los lunes y viernes, de manera que la primera reunión de los legisladores será el próximo 29 de enero. Los diputados indicaron que se trabaja contra el tiempo, ya que el próximo 14 de abril deben de tomar posesión del cargo los nuevos magistrados del máximo órgano constitucional de Guatemala. Por tal motivo, los temas que serán discutidos el próximo viernes serán la honorabilidad, historial académico, profesionalismo y ética de los aspirantes. Se pretende que a partir de la semana entrante inicie la recepción de la currícula de los candidatos y con ello finalizar el trabajo de elección a finales del mes de marzo. Somos el servicio informativo que usted necesita. Gracias por su preferencia. Vamos ahora con las noticias de los deportes. Vamos a iniciar con información de carácter nacional y preste mucha atención. El campeón de la Liga Nacional de Fútbol podría perder su título, su prestigio y su credibilidad. 5 jugadores serían los responsables. Ya le contamos por qué. 6 jugadores, 5 del campeón de la Liga Nacional Antigua GFC y 1 de Guastatoya habrían dado resultado analítico adverso en las pruebas de control antidopaje que se realizaron en las fases semifinales y finales del torneo Apertura 2015. La Comisión Médica de la Federación Nacional de Fútbol podría hacer pública la información mañana y notificar respectivamente a los implicados y sus clubes. Los jugadores que fueron a las pruebas en las instancias semifinales y finales son: 10 de diciembre, semifinal ida torneo Apertura, Antigua GFC contra Comunicaciones, Oscar Isaula y Manfred Russell. Partido de vuelta, domingo 13 de diciembre, Michael Williams y Roberto Carlo Peña. Final de ida torneo Apertura 17 de diciembre, Antigua GFC contra Guastatoya, Víctor Ayala y Leonel Aroche. Partido de vuelta, domingo 20 de diciembre, Alexander Robinson y Alejandro Díaz. De confirmarse la información, que aún es extraoficial, perjudicaría a gran escala al campeón Antigua GFC y al fútbol nacional, ya que de acuerdo al nuevo reglamento del Código Mundial Antidopaje, que entró en vigencia el 1 de enero de 2015, el campeón de la Liga Nacional corre el riesgo de que se le quite el título. Si ello ocurre, Guastatoya sería el nuevo campeón de la Liga Nacional.
El club Xelajú Mario Camposeco estará enfrentando al equipo de Municipal este miércoles en un partido de visita a realizarse en el Estadio El Trébol alrededor de las 12 horas, razón por la que el equipo viajó este día para concentrarse y tratar de borrar esa mala racha que atraviesa en su inicio del torneo. Con todo el ánimo, ¿no?, de sacar nuestros primeros puntos en condición de visita y en el del torneo, y pues esperando en Dios de que se nos preste también todo lo que practicamos durante estos días para poder hacer el fútbol que el profesor quiera mañana. Sí, se han dado partidos importantes cuando nos metamos contra ellos. La otra vez pues fuimos a rescatar puntos y le ganamos acá. Esperamos en Dios de que mañana pues no sea la excepción y poder sacar puntos en condición de visita. Sí, creo que ahora en estos dos partidos, ¿verdad?, tenemos que estar más unidos que nunca. Sabemos que así es el fútbol, te da 3 resultados, ¿verdad? Lamentablemente no nos ha favorecido los resultados que hemos obtenido, pero como grupo podemos salir adelante en esto, tenemos que seguir trabajando y demostrar de que estamos hechos.